Hola, buenas tardes desde Chile. Soy Francisco Pérez. En esta oportunidad es un video que va a ser programado para cierto día, que es el día del libro. Lo quise hacerlo antes que se me vaya la idea. Em, entonces, quiero hacer este video, la verdad, reflexionando en torno al libro. Como Como ha ido planteándome preguntas sobre el libro, como ¿qué entendemos por libro? ¿Es algo solamente el libro como tal, que tiene un lomo, una portada, una contraportada, etcétera? Ese libro que está lleno de páginas, o con suerte pocas, algunos también. em, entonces, este es una reflexión en torno al libro para ese día, el día 23 de abril. em, Entonces, bueno, comenzando en primer lugar, que el libro como tal es es un objeto, como se puede entender, que tiene un volumen, tiene ciertas características que tiene que cumplir. eh, entonces, de cierta manera el libro ha sido bastante importante para la gente, desde la imprenta de Gutenberg. em, Esa famosa revolución intelectual, por así decirlo, en la que invita a las personas a poder sumergirse en las palabras que transmiten en esos libros, esos textos em, que invitan a la reflexión, que invitan a, a imaginar. Es tan importante la imaginación que, como hace un tiempo atrás había leído a C.S. Lewis, ese famoso escritor y apologista cristiano. Él hizo un ensayo en torno a la imaginación. Y la verdad es que su punto me parece bastante relevante, pensando que de la época de Lewis la imaginación como tal no se toma mucho en cuenta. Con suerte, a través de los cuentos que se ha ido formando con el tiempo, invita a la imaginación, a imaginar, a imaginarse esos mundos a los que nos narran esos textos. Em, y Luis enfatiza de que el mundo moderno desestima la imaginación. Y hasta el día de hoy vive ese pensamiento de que lo que uno imagina no es relevante. O puede ser relevante, pero hasta cierto punto. Solamente la razón, la lógica es como por sobre todas las cosas. Y, y yo pienso que la imaginación, conjunto a la lógica, la razón, incluso lo espiritual, que lo espiritual en cierta forma cuando no, las culturas antiguas, por ejemplo, utilizaban lo que conocían. Y ojo, lo que voy a decir tiene mucho que ver, de cierta forma, a ver, ¿cómo plantearlo? Ay, perdón. Eh, por ejemplo, ¿por qué los mesopotámicos, por ejemplo, o los asirios tenían estos famosos relieves en sus palacios, los templos, etcétera, em, con imágenes de dioses, figuras antropomórficas, em, o seres espirituales como los Lamas o los Chedus, demonios, etcétera? Oye, ojo, los demonios no son lo mismo que la misma concepción que la cosmovisión cristiana, ojo, no es lo mismo, no necesariamente. Em, con esta mezcla entre lo animal, lo humano, etcétera, todo eso, como me lo enseñó mi maestro, mayorista, lo que era así el paradigma, lo que es allá arriba, es decir, la región celestial o las regiones divinas,
es aquí también en la Tierra, por eso, y de cierta forma me hace pensar ahora mismo, eh, que espero que también vayan siguiendo mi idea, que así mismo en Mesopotamia, de cierta forma también puede ocurrir en otras culturas que, aunque no necesariamente todas comparten lo mismo, ojo, pero sí hay características como la imaginería, por así decirlo, de lo divino. Em, entonces, están conectados de cierta forma a esa misma idea de lo que es allá arriba, es aquí abajo, en la tierra, por así decirlo. Entonces, lo que quiero llegar es tanto la imaginación como la lectura, lo intelectual, son relevantes y de hecho debe ser integrado de cierta forma, así pienso yo, porque uno no descarta una cosa no descarta la otra. Em, por ejemplo, cuando uno lee, no solamente siente emociones, también cambia su percepción, es decir, su como visión quizás, o incluso su pensamiento intelectual, también hace plantearse preguntas, enigmas, paradigmas, em, sea en su vida cotidiana, sea en sus conversaciones profundas. em, entonces todo eso eh, ha ido construyendo una sociedad a la que puede ser tanto intelectual o también en base a la ignorancia. Porque pensemos que también los libros, también ciertos libros, ojo, no todos, han sido utilizados para fomentar la ignorancia. Y, y hoy en día, hoy por hoy, se fomenta la ignorancia. Y, y de cierta forma yo no elogio la ignorancia. Yo no la elogio como tal. Solamente sé que no sabemos todo, simplemente no lo sabemos todo, sí. Pero tenemos conocimiento. Podemos formar conocimiento. Está ambas cosas a la vez. Podemos tener conocimiento. Por ejemplo, uno como autista tiene hiperfoco, por ejemplo. Tiene conocimiento puntual muy específico de cierto tema. Por ejemplo, la persona en la historia antigua, otros en los cómics, otros en el anime, películas, animales, aves, y así. Entonces, cada uno comparte ese conocimiento. Y ese conocimiento a veces puede significar no tener tanto conocimiento en otras áreas o incluso también olvidarlas, de que es parte de nuestra existencia. Y ojo, también me ha pasado que se vuelve como casi negativo olvidar las cosas y yo no pienso eso. El- el tema de olvidarse las cosas depende de varias cosas, también en nuestra alimentación, en nuestras distracciones, incluso en las pantallas también, las que nos limitan en nuestra forma de procesar la información y de cuánto tomamos, cuánto recordamos y y de lo, ¿cómo decirlo? De lo que olvidamos también. Por eso también el libro hoy en día es muy útil, porque también construye memoria, construye em, diálogo, también construye pensamiento crítico, también construye identidad, em, una formación tanto profesional, también personal. Entonces, el libro ha permitido a que las personas puedan ser mejores cada día. Solamente que también hoy en día, insisto, digo a cada rato hoy en día porque esto mismo está ocurriendo cada día. Y puede ser que empeore, puede ser que mejore, son variables. Entonces, lo que
vaya a ser de este día del libro. Es que es tomarle el peso a esto. No que no tomarlo como simplemente una decoración de la casa. Hay gente que decora su casa con libros y no los lee nunca. Hay gente que lee de a poco los libros. Y está bien, pero tomarlos como simplemente algo decorativo y no saber nunca su contenido, nunca saber sus secretos, por así decirlo, no es, no es tomarle la importancia que se debe. Ahora otra cosa, quería reflexionar en torno al libro. Dos cosas. Cuando pensamos en el libro también pensamos en eso, en el objeto. Pero, ¿qué pasa si se puede expandir el concepto del libro? ¿Qué pasa ahí? A lo que quiero llegar es que estaba pensando en el concepto del libro como más allá del objeto como tal, el libro, donde uno lee páginas, da vuelta a páginas, ve gráficos, etcétera. No es solamente eso para mí, también es el mundo. ¿A qué me refiero con el mundo? Me refiero con el entorno donde uno habita. Por ejemplo, no ve palabras. No ve palabras, por ejemplo, en el árbol. A menos que alguien haya rayado el árbol con un cuchillo, no sé, y haya dejado su marca, por ejemplo. Pero es una marca humana, no de propiamente del árbol. Y ahora bien, a lo que quiero profundizar es que en el mundo, cuando salimos de nuestra casa, tomamos la micro, vemos el paisaje, también vemos también eh, vemos nuestro entorno cuando llegamos a nuestro destino o, o vemos nuestra casa también. Eso, el mirar, el observar, el comprender, es ser, ¿cómo decirlo? Al estar atento al entorno, te permite no solamente verlo de forma estética o algo natural, sino que también lo lees. Queda en tu cerebro, en tu memoria, ese recordatorio es de ese lugar. Y eso te permite leerlo, recordarlo. Por ejemplo, cuando uno dice, recordé tal lugar, es ahí. Lo leíste, solamente que no con palabras, sino con vista, el observar. Algo parecido pasa con los osos grizzly, por ejemplo. Los osos grizzly, en su etapa de juvenil, cuando están creciendo, están siendo criados por su madre, em, lo que pasa ahí es una construcción de memoria ecológica. ¿Qué significa? No es solamente crianza maternal, eh, sino que la madre grizzly les enseña a sus osesnos a hacer osos en su hogar. Es decir, les permite enseñarles dónde encontrar comida para lo que necesiten, dónde encontrar refugio para descansar en la invernación. También les permite encontrar comida cuando hay abundancia de desove, de los salmones. Y así, es un sinfín de enseñanzas que le va a servir a toda la vida a los ocesnos. De la misma manera, lo mismo pasa con em, por ejemplo, con nosotros en nuestro día a día. Aprendemos a ir donde tenemos que ir. Y eso es un tipo de lectura. Y esa lectura es la biblioteca del mundo. La biblioteca de lo que nos rodea, Entonces, eso quería reflexionar. Y también, otra forma de entender el libro, a mi entender, es también la tradición oral. Yo soy muy fiel a la realidad de la tradición textual, muy importante para mí, pero esa tradición textual surgió a partir de una tradición oral. Ojo ahí. Entonces,
¿Qué quiero decir con tradición oral? Es decir, se transmite de generación en generación ciertas costumbres, tradiciones, conocimientos, enseñanzas, sabiduría, etcétera, em, para poder vivir en el mundo donde están. Y eso surgió en distintas culturas, muchas de hecho. Los Segnan, por ejemplo, era una tradición oral, en el fondo. No tenían un sistema de escritura como lo tuvieron en Mesopotamia con la escritura cuneiforme, porque no existieron las condiciones para que surgiera ese sistema de escritura en los Segnan, por ejemplo, o en los Yaganes, o los Alakaluf, o Alakalufe. Disculpen, no me acuerdo bien en estos momentos. Em, O también en China, con su famosa escritura oraculares, en los huesos, en los caparazones de tortuga. Y un sinfín de. Puedo estar un buen rato enumerando culturas donde toda escritura de alguna forma pudo partir de un conocimiento previo, comunitario, y de una tradición oral transmitida. Entonces me pongo a pensar, eso esa forma de conocimiento, esa forma de lectura, que no es observacional, sino es auditiva, ojo, em, de alguna forma puede profundizarse en la medida que se va desarrollando y transmitiendo de generación en generación. Ahora, hoy por hoy es muy raro eso. Con suerte ahora está todo internet, está casi todo en internet, pero no todo internet tiene el conocimiento que puede tener cierto pueblo, tribu, porque ese conocimiento le pertenece a esa comunidad. Con, lo mismo pasa con aquellas personas que, por ejemplo, adoran a los a dioses antiguos de sus antiguas tradiciones y lo tienen en lo oculto, porque si lo revelan, lo pueden perder. Entonces son muchas las variables y de lo que eso significa es algo que debe preservarse, es algo muy importante para estas comunidades. Y de cierta forma es una forma de libro. ¿A qué quiero entender yo con una forma de libro? Me refiero a que no es algo físico, sino que es transmitido y que eso refuerza su rol como transmisor a la consiguiente generación, obviamente. Pero significa legado, legado. Para las culturas antiguas también era muy importante el legado, la descendencia, y que su memoria no muera. Es muy importante hasta el día de hoy, por ejemplo, eh, alguien que haya leído la epopeya de Gilgamesh, hasta el día de hoy se puede seguir recordando su nombre, para aquellos que saben la historia de Gilgamesh. Y de cierta forma su memoria no ha muerto. Otros, y también y eso, claro, lo seguimos recordando porque gracias a las tablillas que se conservaron, aunque hay piezas que no se conservaron lamentablemente, pero eso no significa a mi entender que se haya perdido totalmente. Ah, y ahí quería llegar al otro punto. ¿Qué significa cuando em, ya no hay memoria que se pueda conservar? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, le voy a dar de nuevo el ejemplo de las tablillas. Cuando una tablilla se pierde, no tenemos cómo recuperarla, a menos que se haya descubierto otro espacio, un templo, una casa sacerdotal, o etcétera. Em, Se puede recuperar eso, pero no lo tenemos. Hay conocimiento que es fragmentario del mundo antiguo. Por ejemplo, los persas aqueménidas es muy fragmentario también. Aunque sí tenemos conocimiento en parte, sí, pero es limitado. No es que hay más conocimiento administrativo, registro de ofrendas a los dioses y en parte también de los griegos, como una vez ya comenté al parecer. Pero ante eso, yo pienso que yo igual lo he meditado profundamente, que es parte de mi cosmovisión,
de que de cierta forma la memoria de lo que nosotros podemos perder no se pueda perder realmente, sino que pueda seguir siendo recordando en el mundo de... Para una persona cualquiera puede... Mira, pueden tomarlo como quieran. Puede ser algo netamente especulativo, puede ser algo meramente irreal porque no puede comprobarse. Eso independiente de eso. El punto que quiero llegar es que yo creo que puede existir una biblioteca y esa biblioteca alberga todos los conocimientos independientemente de lo que se haya preservado entre los humanos y o se haya perdido. Y esa perdición no significa perdición para siempre, sino que simplemente se haya guardado en otro espacio más allá. Ahora, yo reconozco que es una postura que puede ser bastante, ¿cómo decirlo? Mm, como metafísico, por así decirlo. No me viene otra palabra. Pero a mi entender eso estaba reflexionando profundamente. Y puede ser que esta forma de entender puede estar todo conectado. Puede estar conectado tanto el material, el libro, lo digital, también ese otro espacio que no he hablado, es lo digital, que también es muy útil lo digital. Aquí en un espacio el computador claramente puede tener un montón de registros de libros, por así decirlo, por el tamaño de almacenamiento y así. Pero también es igualmente de frágil. Todo esto, lo que él es contado, tradición oral, conocimiento ecológico, memoria ecológica, perdón, libros, cualquier otro texto que esté impreso, físico o también digital, todo esto son igualmente frágiles, son temporales de todas formas. Y tenemos que reconocer eso también. No todo lo que tenemos hoy en día vaya a durar para siempre. Prontamente puede que sea destruido en algún momento, como ocurrió en ciertas ocasiones, como en bibliotecología se le llama biblioclastía, que puede ser por varias razones el tema de la destrucción de libros, que eso significa la destrucción de libros. Puede ser por razones políticas, puede ser por razones de... ¿Cómo decirlo? Ay, no recuerdo exactamente ahora, lamentablemente. Pero sé que hay otras razones que puede ser destruido un documento, un libro, un recurso bibliográfico. Y todo este material es igualmente valioso, obviamente. Es valioso, sí. Pero también es frágil, porque no dura para siempre. O hasta, como hoy en día la memoria es igualmente frágil, ¿no? Ya no tenemos la capacidad de memoria tan amplia, por así decirlo. Hay gente que tiene buena memoria y es muy bueno, es muy rescatable. Pero no tenemos, hay gente que no tiene buena memoria. Vamos, la memoria se vuelve muy frágil. Em, hay- por ejemplo, yo ahora me estaba acordando de esta señora Julia, una señora que muy importante dentro de la comunidad Yagán, parte de un pueblo de la Tierra del Fuego. Fue entrevistada por Martín Gussain y de por medio hubo intérpretes para ayudar a interpretar lo que ella decía ante Martin Gossain, que este famoso etnólogo, que recopiló en 2 volúmenes este gran obra de registro de las tradiciones Sagna y Yagán. Y bueno, Julia ha sido una persona, una mujer muy importante, porque gracias a ella se pudo registrar aquellas tradiciones yaganes, porque prácticamente los Yagán en esa época, que le estoy hablando a principios o a mediados del siglo XX, quedaban muy pocos. Y los jóvenes a los que se debía transmitirles conocimientos de tradiciones, no, ya no se les daba, no se les compartía esta herencia cultural, comunitaria.
porque prácticamente dejaron de sus tradiciones. Se ¿cómo es el término? Se europeizaron. Que me costó decirlo, disculpen. Eh, sí, ¿cómo decirlo? Sí, eso quiero llegar. Se convirtieron prácticamente en europeos, tomaron costumbre europea. Eso quiero decir. Em, y los ancianos ya no querían contar sus tradiciones porque los consideraban bastante em, como muy importantes para ellos. No sé si decir sagrados para que no sea considerado em, para que no sea considerado ay, se me fue la idea. Disculpen, pero es que quiero tener cuidado cómo utilizo las palabras para que se me entienda mejor y tener matices o para que no salga alguna confusión. De lo contrario, si em, digo una cosa, puede que lo pueda corregir prontamente. Ahora, puede que se me olvide y poner. Y si alguien quiere decirme algo, bienvenido sea para ayudarme a recordarlo y volver al tema después. Claramente se puede hablar, se puede conversar. Entonces, bueno, Julia compartió su conocimiento, tenía mucho conocimiento de ella, y, y los compartió con Martín Gossain, y Gossain los publicó en el año 1937. Ahí en su segundo volumen de la obra de los pueblos de Tierra del Fuego. Así que está disponible en internet, así que pueden conseguirlo. Así que nada, solamente este tema del libro es muy fascinante, de hecho. Ahora, a otra persona, a alguno de ustedes puede disentir, puede contradecirme o criticarme, etcétera. Mi postura está bien. Yo solamente les vengo a compartir lo que he ido reflexionando en torno al libro. Así que nada, llegamos hasta aquí, gente, gente querida. Em, Así que nada, gracias por escucharme. Nos estamos viendo en otra ocasión. No olviden suscribirse, darle like, comenten, comparten, toda la cosa. Em, Así que eso, muchas gracias por escucharme y que los dioses les bendigan y sean prósperos. ¿Ya? Un saludo y un abrazo. Cuídense. Hasta luego.